Bueno, hemos estado trabajando en variables separables. Sí, listo. Al finalizar la semana, tenemos que haber terminado ecuación diferencial con coeficientes homogéneos y ecuación de Bernoulli, o sea, solución por sustitución. ¿Sí? Entonces, ¿cuál es su trabajo? Vamos a la parte de la chamba de ustedes. ¿Qué es lo que ustedes tienen que hacer? Primer parcial. Ya lo de variables separables no le hagan caso, olvídenlo, ya está. Ya les expliqué. Aquí hay más ejemplos. Todo eso de dice variables separables ya pasó. Entonces, tienen de colita 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13. Ah, no, aquí no. 12 videos que revisar. Entonces, eso es el retraso, ¿va? ¿Sí? 12 videos. ¿Cómo vamos a solventar el asunto? Bien fácil. No, no, no. Eso lo van a hacer siempre. Eso va a ser el complemento. O sea, ¿cómo les voy a ayudar yo por acá? Yo les voy a explicar 3 problemas de cada tema. Y me voy a ir al grano. Les voy a decir, miren, esta es una ecuación diferencial exacta. La van a identificar así, así, así. Y así la van a resolver. ¿Ustedes dónde van a reforzar? 12 videos. Voy a tomar las lineales, las inexactas y voy a hacer lo mismo. Cheque. Entonces voy a quedar corto con las de sustitución. O sea, eso lo voy a hacer dentro de mañana. Ahorita les voy a mostrar cómo trabajar exactas y cómo trabajar inexactas. ¿Listo? Probablemente solo exactas. Mañana inexactas. Las lineales, eso solo es un suspiro y se va. Cheque. Entonces, me deben 12 recursos para el fin de semana, domingo. O sea que ustedes el domingo tienen que proyectarse a haber cerrado hasta este video de acá. Ecuación diferencial lineal del primer orden. Hasta este. Esa es su meta para el domingo. ¿Estamos? El lunes yo les voy a mostrar ejercicios de este tema, y ya comenzamos a trabajar los de sustitución. ¿Estamos? ¿Estamos claros? ¿Sí? Vaya, seguro, ¿verdad? ¿Y yo que iba a salir el domingo? Claro. Vamos a trabajar. Aquí, no recuerdo si le escribí algo aquí. La voy a ver. Si estaba viendo esto. Entonces, ¿cómo funcionan las exactas? Mire, ahí tengo un ejemplo bien bonito. Vamos, lo voy a buscar. Ese yo sé que no está en los recursos porque fue del periodo pasado. Este. Vamos a resolver esta ecuación diferencial. Es seno de XY más XY coseno de XY de X más
X cuadrado coseno de XY. De Y igual 0. Pónganme atención. Incluso hasta dejen de copiar, no hay ningún problema. Miren, las exactas se identifican de esta forma. Por lo general, siempre hay una función. Hay una función que multiplica el de X y una función que multiplica el de Y. Históricamente, a la que multiplica el de X se le llama M y al que multiplica la Y se le llama N, históricamente. Eso no está escrito en piedra. ¿Estamos? Ustedes le pueden llamar como quieran, da igual. Ahora, ¿cómo ustedes saben que la ecuación diferencial que tienen es exacta o no exacta? Entonces, solo para fines prácticos, le voy a llamar, así como les mencioné, seno de XY más XY coseno de XY y N, X cuadrado coseno de XY. Al coeficiente que multiplica el diferencial de X, lo voy a derivar respecto a Y. Y al coeficiente que está multiplicando al diferencial en Y, lo voy a derivar respecto a X. Lo contrario, ¿me explico? Si estas dos coinciden, es exacta y vamos a hacer el proceso siempre que les voy a mostrar. Entonces, calculemos la derivada respecto a Y. La derivada del seno de XY, ¿a qué es igual? Respecto a Y. Sería coseno X, correcto. Más, copio la X. Es la constante. Coseno de XY. Más, bueno, menos en todo caso, por la derivada. Menos por X, correcto. Listo. Tal vez ahí no se ve mucho, pero se puede simplificar un poco, ¿verdad? ¿Qué me queda? Me queda 2 veces X coseno de XY menos X cuadrado seno de XY. ¿Sí? Ahora derivo a N respecto a X. La derivada de X cuadrado, 2X por coseno de XY. La derivada del coseno de XY respecto a X me queda menos el X cuadrado seno por Y. Creo que me comí algo ahí arriba. Vamos a ver. Ah, sí, me comí esta Y en la derivada. Entonces aquí me queda Y. Cheque. Entonces, mire, coincide. Como eso coincide, cuénteme. Sí. Es que si se puede por separables, váyase por ahí, que es más fácil. Como recomendación, usted comienza con variables separables. Así uno identifica si la ecuación diferencial la puede separar. En ese caso, con ver el argumento de esas funciones trigonométricas, acabar, porque no va a poderla separar. Entonces, ni piensen en variables separables, me voy directamente a otro método. Vaya, es como que ustedes vean un X cuadrado más un Y cuadrado elevado al cuadrado. En suma, eso no se puede separar. Porque en el desarrollo del binomio van a quedar mezcladas las variables y eso no se puede separar. Entonces, ni se tiran por variables separables. ¿Me explico? Como en este caso, veo el argumento de X por Y y ni me tiro. Que no se puede separar. Cheque. Listo. Entonces, miren,
Se cumple la igualdad exacta. Ahora, ¿en qué consiste el método de solución? El método de solución para resolver una exacta, usted parte de cualquiera de las dos funciones. Parte o de m o de n, no importa. Si usted parte de m, va a integrar primero respecto a x y luego va a derivar respecto a y. Si parte de n, va a integrar respecto a y y luego va a derivar respecto a x. ¿Estamos? ¿Con cuál de las dos quieren trabajar? ¿Con m o con n? Con m. Entonces, si trabajamos con m, ¿qué tenemos nosotros? Acuérdense, decidieron tomar m. Entonces, automáticamente, usted tiene parcial de f respecto a x y es m. Voy a encontrar f. F es igual a la integral de lo que tengo ahí respecto a x. ¿Sí? Integramos respecto a x. ¿Qué nos queda? La integral del seno de x y respecto a x es 1 entre y negativo coseno de x y, ¿verdad? Y la otra integral, esa la hacemos por partes. ¿Sí? Si la hacemos por partes, vamos a derivar el yx y vamos a integrar el coseno de xy. Entonces, recuerden que voy a derivar respecto a x. La primera, en la primera me va a quedar y en la segunda me queda 0. ¿Sí? Luego voy a integrar coseno de xy respecto a x. Me quedaría 1 entre a, o sea, 1 entre y, seno, ¿verdad? De xy. Y la siguiente integral es menos 1 sobre y cuadrado coseno de xy. ¿Sí? Ahí ya saben que multiplican y más menos. Entonces, ahí está la integración por partes. Ya voy a quitar esa igualdad que me quedó ahí de metida. Entonces, ¿qué me queda? Me queda x seno de xy y de ahí más 1 sobre y coseno de xy más algo que va a depender de la variable y. Porque ahí, como surge de una derivada parcial, entonces todo lo que dependía de y era constante. Entonces, como estoy integrando respecto a x, aparece una h de y. ¿Listo? Esta función que está aquí, la voy a derivar respecto a y. Ah, pero pasa algo. Miren, se simplifica. Entonces nos queda x seno de xy más h de y. Listo. Ese es mi f. Ahora, esta f la voy a derivar respecto a y. Variable contraria a la que integré. ¿Sí? Correcto. O sea que ahí todo lo que depende de y es constante. ¿Listo? Ahora derivo esto respecto a y. ¿Qué me va a quedar? Ajá, x cuadrado coseno de xy más h' de y. ¿Sí?
Recuerden, como m es la parcial de f respecto a x, n es la parcial de f respecto a y. O sea que esto que acabo de derivar lo igualo con n. Entonces, x cuadrado coseno de xy más h' de y debe ser n. Y n para nosotros es x cuadrado coseno de xy. En esa igualdad pasa algo mágico siempre. Eso, eso solamente va a depender de y. Eso se convierte en una de variables separables, siempre. Entonces, si no pasa, algo hicieron mal. Se simplificó. ¿Qué tenemos? H' de y es 0. Para fines prácticos, es una constante. Pero podemos tomar que el h de y es 0. ¿Estamos? Legalmente deberíamos de colocar que h de y entonces, como su derivada es 0, h de y debe ser constante. Pero como un caso particular y no nos va a afectar en nada, tomen que h de y es 0. Y ya. Entonces, h' de y es 0 implica h de y igual a 0. Entonces, nosotros encontramos f. ¿Quién es f de xy? F de xy es x seno de xy. ¿Sí? Y la solución de la ecuación diferencial es esta función que acabo de encontrar igualada a una constante c. Por tanto, mi solución es x seno de xy igual a c. Esa es mi solución. Ujú. Lo mismo. La misma cosa queda. Ajá. O sea, lo que va a pasar si ustedes toman a n es que van a integrar respecto a y. Van a encontrar una función. Esa función la van a derivar respecto a quién? A x. Eso que encuentren con derivada, ¿con quién lo van a igualar? Con m. Van a simplificar. La expresión que les va a quedar solamente debe depender de x. Se va a simplificar y todo. Y van a llegar a la misma solución. Sí, 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 es la misma. ¿Entendieron la idea? ¿Sí? Probemos otro. Eh, y a la xy menos y a la menos 1 de x más x a la xy más y a la menos 2x de y igual a 0. Sí. Bueno, pueden estar igualadas una de la otra. Puede ser un diferencial igualado a otro, eso es lo de menos. Pero siempre procuramos que tenga la forma m de x, n de y. Cheque. Ayúdenme a verificar si es exacta. Ya saben, la que multiplica el diferencial de x, esa la van a derivar respecto a y. Y la que multiplica el diferencial de y, esa se deriva respecto a x. Si esas dos derivadas son iguales, es exacta. Si no, no pasa nada. Por el momento. Es temporal el sufrimiento.
Dan. Bueno, entonces escoja un camino mientras yo voy verificando también. Si quieren trabajar con M o con N, da igual. Con N, otra vez. Ah, N ahora, vaya pues. Ya lo alcanzo. Entonces, voy a derivar la primera respecto a Y. Me queda E a la XY más YX E a la XY más Y a la menos 2. Y N respecto a X es E a la XY más X por Y E a la XY menos, no, perdón, más Y a la menos 2. Exacta. Con N va. Entonces, la derivada respecto a Y de F es X E a la XY más Y a la menos 2X. ¿Sí? Busco F. F es la integral de X E a la XY más Y a la menos 2X de Y. Integro. La primera sería E a la XY menos Y a la menos 1X más algo que depende de X. Esa último lo voy a derivar respecto a X. Tengo Y E a la XY menos Y a la menos 1 más H' de X. ¿Sí? Eso lo voy a igualar con M. Entonces, Y E a la XY menos Y a la menos 1 más H' de X, eso es M. M es E a la XY por Y menos Y a la menos 1. Este y este se simplifica, este y este se simplifica. Casualmente volvió a quedar cero. No es regla, es casualidad. Yo solo haré dos problemas al azar. A algo que va a depender de X. Si el H que usted escogió inicialmente depende de Y, puede quedar igualado a una constante o a una función cualquiera que va a depender de la misma variable. ¿Estamos? Ahí queda de variables separables. Siempre. Si no queda así, algo hicieron mal. Correcto. O sea, ahí no es que se simplifica todo. Lo que pasa es que la simplificación deja la ecuación que aparece ahí en términos de una sola variable. ¿Estamos? Entonces queda que la derivada es cero. Y ya les dije que sin perder generalidad, tomen que h de x es cero. Y ya. Voy a tratar de buscar una. Ahí tengo que tener alguna en las fotos. Que no me quede así. Para que lo cerremos. Entonces, ojo, aquí hay un detalle. En los recursos, uy, en los recursos yo les digo que no es necesario hacer esto, miren. Yo les dije aquí, h de y es esto, f de x y es esto, y aquí, usted, una vez que encuentra h, pase de un solo a la solución. No es necesario que me diga quién es f. Entonces, ¿a qué me refiero? H de x es cero. Por tanto, mi solución sería e a la xy menos y a la menos 1x igual a c. Esta es la solución. No necesitan pasar por F porque F solamente es un puente. No ocupan pasar por ahí. Ahí terminó el ejercicio. Ese es el método de las exactas. Voy a buscarles una. ¿Tienen alguna pregunta? ¿Sí? Tiene que integrar. Hay que integrarlo nada más. Se sustituye H arriba. Correcto. Y es que yo lo sustituyo. Pero como vale cero, entonces no se ve.
Déjenme buscar uno que me quede así. Aquí hay uno bonito. Tengo uno más logaritmo natural de x más y entre x de x igual a uno menos logaritmo natural de x de y. Por cierto, para que sepan qué camino escoger, porque también hay que saber qué camino escoger, no le hagan caso a él porque siempre me tiran las integrales más feas. Miren, por ejemplo, aquí, la más fácil era haber trabajado con n, porque es más corta la expresión. ¿Estamos? No con m como el compañero me dijo, pero da igual, no importa. ¿Estamos? Estoy silenciado, dice. No, no estoy silenciado. Aquí, por ejemplo, es más fácil trabajar con m, porque este es constante y la integración de acá, todo les queda e a la xy. ¿Estamos? Al final decidimos trabajar con esta. La integral no es difícil, es igual de sencilla, pero hay algunos casos en que ustedes con un camino les toca hacer técnica de integración y con otro, pues es una integral bien sencilla. Entonces, básense en este detalle. Por ejemplo, con este, yo les aseguro que es exacta. Verifíquenlo. Verifiquen si es exacta la ecuación diferencial. Pilas. ¿Sí? Sí. No le quedó. Le queda como siendo cambiado, ¿verdad? Sí. Es que están haciendo algo mal. Hay que igualarla a cero. Acuérdense, aquí trabajamos con formas m de x más, debe haber un más en medio. Si no hay un menos, metan el menos a uno de los coeficientes. Es m de x más n de y igual 0. Esa es la forma. Ahí sí va. Cheque. M, n. Inicialmente no estaba igualada a 0 y no tenía la forma. Entonces, m respecto a y, 1 entre x.
n respecto a x. 1 entre x. Exacta, ¿verdad? Ahora, la primera está descartada. M no la voy a trabajar. ¿Quién me dice por qué? ¿Por qué creen que no voy a trabajar con M? Aunque me lo suplicaran. Con M. ¿Por? ¿Por el cociente? No. No. No es porque voy a derivar. ¿Por qué es más larga la integral de M? Correcto, porque hay que hacer integración por partes en el logaritmo. En cambio, en la otra es una constante. ¿Se fijan? Entonces así discriminamos el camino. ¿Se fijaron? O sea, para trabajar con M, yo necesito integrar respecto a X. Entonces tengo que integrar ese logaritmo. Y el logaritmo se integra por partes. Desde ahí ya perdí tiempo. Entonces, el otro. Tengo que integrar respecto a Y. Pero ahí nada depende de Y, entonces es un número. Entonces, miren, ustedes dicen, F es integral del logaritmo natural de X menos 1 respecto a Y. Eso queda Y por logaritmo natural de X menos 1 más algo que depende de X. Cheque. Luego, ¿se deriva respecto a quién? Derivo respecto a X. Me queda Y por 1 entre X más H' de X. ¿Eso con quién lo igualo? ¿Sí? Miren, simplifican. Y aquí llegamos. H' de X es 1 más logaritmo. No me salvé de integrarlo, pero ya estoy aquí, estoy a un paso de terminar. No estoy integrando por partes desde el principio. Por ejemplo, buen punto. Ya estoy más cerca del 10 que al inicio. Depende. Depende de lo que se equivoque. Cheque. Integramos. Entonces, miren, h de x es integral de 1 más el logaritmo natural de x de x. Eso es x. ¿Cuál es el integral del logaritmo? Sigan pensando en la mayor entero. Correcto. X, logaritmo natural de x menos x, y la constante de integración no le hacen caso. Simplifico las x y eso me queda al final x logaritmo natural de x. Por tanto, nuestra solución es y logaritmo natural de x menos y más x logaritmo natural de x igual a c. ¿Estamos bien? ¿Alguna duda? ¿Claros con el método? ¿Sí? Lo integramos respecto a x. Lo hicimos por partes. Tomamos u el logaritmo de b de x. ¿Cheque? ¿Alguna duda? Para reforzar esto, para reforzarlo, tienen 1, 2, 3, 4 para mañana, para reforzar exactas. Esos son los primeros 4 de hoy. ¿Sí? ¿Alguna pregunta? ¿No? Mañana les voy a explicar cómo trabajar las inexactas. ¿Sí? Entonces, con las inexactas, el detalle es
que no cumplen la condición de las exactas. Nada más. Nosotros con las inexactas tenemos una cosa que se llama factor integrante. Y grábense qué significa el factor integrante. Acuérdense, no lo escriban, no lo escriban. Solo quiero que lo recuerden. Mañana se los voy a explicar. El factor integrante es una función que depende de dos variables que transforma la integral no exacta en exacta. Eso hace el factor integrante. Recuerden, es una función de dos variables que al multiplicarla por la ecuación diferencial no exacta, la va a transformar en exacta. Correcto. Ahora el detalle es, introduje una función. ¿Dónde la voy a sacar? Ahí está el detalle. Nosotros en la clase trabajamos factores integrantes que dependen de una de las dos variables. Y ahí en el recurso hay fórmula para calcular ese factor integrante. Yo se las voy a mostrar la fórmula. En los recursos está cómo sale. Ese es un tipo. Factores integrantes que dependen de una de las dos variables. Hay factores integrantes donde a mí me dicen la forma del factor integrante. Me dicen, es de la forma x a la n, y a la m. O es de la forma x más y a la alfa. O es de la forma 1 entre x más y a la n. Entonces, nuestro trabajo es encontrar el parámetro. Para fines de evaluación, que es lo que a nosotros nos interesa, solamente se evalúan los que dependen de una de las dos variables. Nada más. ¿Estamos? No se evalúan el resto. No. Pero sí se les puede preguntar. Sí hay en la prueba de esos. Pero en el examen, que es donde está la mayor ponderación, no se preguntan. Solamente se trabajan factores integrantes que dependen o de X o dependen de Y. En los recursos de inexactas, creo que en los del final de inexactas, bueno, solo hay, ¿cuántos hay? Hay 4 también. No, 5. Hay 1, 2, 3, 4, 5. En este último, creo, si no en el anterior, están esos factores integrantes diferentes, donde uno calcula un parámetro y transforma la ecuación diferencial no exacta en exacta. Cheque. Pero nosotros, acuérdense, solamente nos vamos a enfocar en lo que nos van a evaluar. ¿Listo? ¿Estamos claros? ¿Estamos claros con la asignación para mañana? ¿Para mañana? ¿Ah? Pues no, si es que dormir desde hace 2 semanas no deberían de estar durmiendo. Pero para mañana lo mínimo es exactas. 1, 2, 3, 4. Para mañana, lo mínimo. Si a alguien le sobra un ratín por ahí, llévense el primero de inexactas, para que vean la parte teórica. Mañana les explico cómo trabajar los inexactos. Hacemos un par de problemas de inexactos y cerramos con las lineales para que tengamos un buen fin de semana. ¿Cómo? Aquí al inicio hay de variables separables, hay 1, 2, 3, 4, 5, 6, 6. Hay 6. Listo, pues. Hay chambal. Veo mañana. ¡Ey! ¿Y la lista? Ah, no es cierto, hoy no hay lista, perdón. Váyanse a dormir. Ah, sí es cierto. Vaya, apúntense. La doy más importante, más bien. ¿Cierto? Ah, es que ahí vamos a hacer una recopilación de la lista de los miércoles.